ustedes saben, estos señores son el oráculo de Delfos de la economía, por lo menos en la Argentina, y antes de volver a insistir en que anticiparon gran parte de la crisis que hoy padece el país, quiero pasarles un compendio que considero la producción y que lo vamos a exhibir para que esto sea verdaderamente una forma de empezar. Por favor, director. Como es un fracaso económico este gobierno, porque vamos camino a un default. Argentina está en trayectoria de crisis. En algún momento alguien se va a dar cuenta que los números no dan. Vamos a ir al fondo. Cuando pasen los primeros 3 meses, ¿vos creés que vamos a cumplir la meta? ¡Ni en pedo! Somos Argentina. Entonces, ¿qué pasó? Se cae el financiamiento. Y cuando se cae el financiamiento, ¡Titanic! ¡Allá! ¡Vamos contra el iceberg! Creo que es probable que si se intensifica la velocidad y la fuerza de la corrida, es muy probable que haya control de capitales. ¿Sabés qué? Cuando nos corten el financiamiento y nos peguemos la piña, guardá este video y lo quiero ver a Amadeo. Voy a discutir esto con Amadeo. Cuando nos peguemos la piña, digamos, con tu gradualismo, dale. ¿No te imaginabas ir a unas pasos y que, no sé, que Cristina le saque 5 puntos? Porque el derrumbe que habría en la demanda de dinero generaría una hiperinflación. Y la tasa de interés va a subir. Y esa suba de la tasa de interés va a provocar un efecto pánico y va a estimular la caída de la demanda de dinero. En fin, creo que ha sido bastante testimonial y preventivo. Me parece que alguien no tomó en cuenta algo de lo que dijeron estos dos caballeros, que ustedes han acertado con casi todo lo que ha ocurrido, por no decir todo. La pregunta es, si bien la Argentina no sabe qué pasa mañana, nos gustaría que ustedes más o menos, alguno de los dos empiece a decirnos qué es lo que nos va a pasar con esta situación nueva económica y con estos cambios, restricciones o condicionamientos o intervenciones que ha hecho el gobierno. Mira, Argentina tiene dos grandes problemas. Uno es el default y ya está entre nosotros. Estamos en default selectivo. Es el primer eslabón de la cadena de default que va a seguir avanzando. El otro problema es el riesgo de hiperinflación. Se retroalimentan entre los dos, porque vos tenés un banco central que está quebrado y viene quebrado hace mucho tiempo. Y un banco central quebrado es promesa certera de más devaluación y más inflación. Y esta política del gobierno, que es mantener el dólar nominal a toda costa, ¿qué hace? Te hace perder reservas, te achica el activo y te agranda el pasivo con más LELIQ, más pases, más tasa. Entonces te quiebra más el balance. ¿Y esto qué implica? Esto implica que aumenta el peso de la deuda en términos del PBI y se hace más impagable la deuda. ¿Sabes a dónde vamos? Vamos muy probablemente a la próxima administración tiene vencimientos de deuda en los 4 años, sea la que sea, tenga la camiseta que tenga, por más de 50 puntos del PBI. Entonces, es impagable la deuda. Aparte, es insolvente en términos intertemporales porque necesitarías ya un superávit de 4 y tenés un déficit con suerte de -1. ¿Eso quiere decir que no han operado sobre los intereses tampoco? No, pero ¿me dejás que te haga algún comentario adicional sobre la mala situación? Porque también tenés un problema de error de diagnóstico. Y esto retroalimenta con todos los problemas. El hecho de que vos hoy tenés toda una serie de baterías que controlan el tipo de cambio implica un error de diagnóstico. Básicamente, ¿qué es lo que está mirando el gobierno? Dice, bueno, yo voy a controlar el tipo de cambio para que no se me espiralice el tema de la inflación, para cuidar a la gente. Y en realidad no se da cuenta que no está viendo el verdadero problema subyacente. Lo que está pasando acá es básicamente que se te está cayendo la demanda de dinero. Y cuando vos se te cae la demanda de dinero, ¿sí?, el poder adquisitivo del dinero cae. Esto quiere decir que vos vas a necesitar mayor cantidad de unidades monetarias para pagar por los mismos bienes. ¿Esto qué pasa? Ahora, como el dólar es un activo financiero, pica primero, ahí va acompañado de los alimentos, después vienen los precios mayoristas, después vienen los precios minoristas. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? El gobierno lo que no se da cuenta es tocar un solo precio, pero los otros de base les van a estar escapando igual por el problema de la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Entonces, ¿cómo reaccionó? Porque esto es importante de cara al futuro.
¿Qué es lo que hizo? Primero, le limitó la posición general de cambios. ¿Para qué? Para aumentarte la cantidad de dólares. Después te hizo un default selectivo para meterte 11.000 millones de dólares adentro del mercado. Con lo cual ahí ya te muestra una de las primeras mentiras del gobierno que te dice, no, esto es neutral. ¿Cómo? Si es neutral, ¿cómo vos te hiciste 11.000 millones? A alguien se lo sacaste. Después, digamos, limitó el giro de utilidades de los bancos al exterior. Después nos desayunamos el día domingo con esto de que obliga a los exportadores a liquidar dólares y restringe las importaciones. Es decir, todo un conjunto de medidas ¿para qué? Para artificialmente sostener el tipo de cambio. Ahora, cuando vos generes esa situación y te liquides los stocks, y además te cuento, con la caída... Perdón, Javier, pero lo cierto es que el gobierno, estamos hablando de un ciudadano común sin demasiada versación, lo que te plantean es, se me están yendo las reservas. Sí, pero el problema es que está mal... Me están sacando todos los depósitos. El problema es que está mal diagnosticado. O sea, porque esto no es trivial, eso es lo que quiero señalar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos además vas a tener, digamos, esta situación que te va a terminar generando. Lo que genera siempre un exceso de demanda de divisa en el mercado de cambio. Y eso va a tener como contrapartida un exceso de oferta en toda la economía. Entonces, por ejemplo, en el mercado de bonos va a implicar precios bajos, tasas altas, con lo cual en el mercado de bienes vos vas a tener que caída del consumo, caída de la inversión, ese exceso de oferta en el mercado de bienes te va a hacer caer el producto, te va a caer la demanda de trabajo, te va a generar un exceso de oferta en el mercado de trabajo, te va a caer el salario real, vas a tener más pobres y más indigentes. En un mismo contexto, donde además te empeoran los números fiscales, que no los vas a poder financiar en el mercado de bonos, ¿con qué vas a terminar? Con emisión monetaria. Y con inflación. Entonces, claro, con lo cual estás alimentando la bomba. Ahora, bueno, hay algo que uno puede discutir o no con ustedes, pero lo cierto es que tenés a este gobierno que toma estas medidas, yo no diría consensuadas, pero digamos con la solidaridad o cierta complicidad del principal partido o frente de la oposición. Les encanta. Que les encanta. El aparato represivo del Estado para matar la economía les encanta. Tampoco ha dicho nada sobre esto La Baña, tampoco han dicho nada sobre esto ninguna cámara empresaria y tampoco han dicho sobre esto casi ningún sector sindical. Nadie es liberal. Bueno, no, pero perdón. Sí. Esto también es algo que uno debe atender o observar. Pero, Roberto, la gran mayoría de la sociedad está con este regreso al keynesianismo, si querés. Roberto, sí, en realidad el fascismo económico. Roberto, como te acaba de decir Javier, mal diagnóstico te lleva a pésimas políticas y todo el mundo es moralmente cómplice de no decir las cosas como son y vos hiciste una lista. A ver, ¿qué implica esto? Con todo este mal diagnóstico y malas políticas, Argentina en los próximos meses, hasta final de año y el principio del 2020 también, está condenado a vivir con un tipo de cambio real que tiene una trayectoria ascendente mucho más caros que hoy, pero con mucha más inflación que hoy. Eso implica ajustes nominales del tipo de cambio mucho más fuertes de lo que hemos vivido. ¿Y qué pasa? Te aumenta el peso de la deuda. Quiero llegar a esto. Sí, pero por lo menos el número, porque para la gente... No lo puedo decir el número. Bueno, pero una idea. No lo puedo decir el número. Y estamos con la fecha del 27 de octubre, que es bastante... No, yo estoy yendo más a eso, porque ¿qué avanza? No, pero ¿cómo esto? llego al 27 de octubre? A ver, vas a llegar con... ¿Cómo estaciono el barco? ¿Dónde está el barco? El barco va a tener problemas de amarra. Va a llegar a puerto, si es que llega, con zozobra. Pero lo importante es más, porque yo no soy político. Entonces no miro las elecciones y llegar a las elecciones. Y a la gente le construyo mi profesión escenarios para adelante. ¿Y qué veo? Acá va a haber un escenario que va a venir, creo yo, que tiene riesgo de... En la cadena de default se va a seguir avanzando. Y como las LELIC no nos escucharon y no se arregló el balance del Banco Central, que era la alternativa de limpiar el balance del Banco Central para por lo menos, ya estando en default, arreglar el problema de la amenaza del riesgo hiperinflacionario. No lo hicieron. Entonces, vas a poder ir probablemente a un default interno, que es el próximo gobierno probablemente te meta un Bonex para las LELICs, obviamente. Cuando decís default interno es no pagar ¿qué? No pagar las LELIC que tienen del otro lado los depósitos. Y como la gente es populista y todos los políticos son populistas, aman tratar
a las personas desigualmente frente a la ley. Entonces, que al que tiene un plazo fijo bajito, le van a decir, vos banco a este pagale y yo te doy redescuento. Al que tiene un plazo intermedio, un plazo fijo intermedio, le van a dar un bono a invento, a un año. Y el que tiene uno grandote le van a dar un bono a 2 años. No lo sé, porque estas medidas económicas permiten mucha creatividad. Y después viene lo más problemático, que ¿qué es? Al fondo hay que pagarle, en concepto de intereses y amortizaciones de deuda, el próximo presidente, 51.000 millones de dólares. ¿Y qué se va a avanzar? Al default con el fondo. Porque si al fondo vos le pedís patear para adelante los pagos, eso es un default. Y el fondo es un prestamista privilegiado que nunca en la historia aceptó un default. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a empezar a... Bueno, pero reprogramaciones. Pero una reprogramación con pateando plazos, manteniendo el monto de la deuda y la tasa de interés, es bajarle las acreencias al acreedor, bajarle valor económico. Ergo, es un default. Entonces, ¿qué va a suceder? Acá vamos a entrar en el default más problemático de la historia, porque va a ser la primera vez que un país va a defaultear al fondo. Entonces, ¿qué sucede en eso? Ahí va a entrar un trade-off entre, ok, vos fondos querés seguir siendo prestamista que no acepta quitas, la quita que le voy a hacer a los bonistas, entonces va a ser mayor todavía y va a empezar a que este es el último eslabón. El cuarto eslabón de la cadena de defaults. Este es el selectivo, después viene el doméstico, después viene el fondo. Más restricciones. Claro, y del otro lado, todo esto va a generar que la demanda de dinero, como decía Javier, se desplome a niveles subterráneos. Del otro lado, el dólar y la inflación van a volar y esto va a tener consecuencias muy negativas en la economía real. Y Argentina probablemente vaya hacia una de las peores crisis de la historia porque va a tener ingredientes donde los valores de las variables socioeconómicas van a alcanzar niveles, tal vez, en varios indicadores, nunca alcanzados en el pasado. Este es un proceso también de cierta dolarización, de hecho. Sí. ¿Se termina en eso? Bueno, nosotros, de hecho, en el libro Libertad, 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 lo que proponemos es directamente algo mucho más radicalizado que la dolarización. Porque vamos a ponerlo en estos términos. Si vos tenés que elegir entre la dolarización y lo que se llama la convertibilidad, en principio la convertibilidad era superior. ¿Por qué? Porque vos, al tener un sistema de encaje fraccionario, frente a una situación de corrida, vos podés resolverla dando redescuentos contra buenos créditos, por ejemplo, como se hizo durante el tequila, mientras que Roque Fernández era presidente del Banco Central. Pero ¿qué es lo que pasa? Si vos llegás a tener una situación de las mismas características, pero dolarizado, vos no podés emitir dólares. Ese es el primer problema. Entonces lo que nosotros decimos es, a ver, ¿cuál es tu único motivo por el cual vos tendrías un banco central? El único motivo por el cual vos tendrías un banco central es para que te actúe de prestamista de última instancia. ¿Sí? Ahora, si vos eliminás la función de prestamista de última instancia, no lo necesitas más. Por eso nosotros proponemos un sistema de banca Simon, que es un almacén de valor, que es como si fuera una caja fuerte, dejás tu dinero, lo retirás cuando quieras, te puedes sacar fotos con el dinero, sí, lo vas a visitar, le decís hola, ¿cómo estás? A los dólares, sí, ¿qué tal, Benjamin? ¿Cómo estás? Por flanking, ¿no? Digo, y al mismo tiempo, sí, te cobran un fee. Y por otro lado, si vos te gusta ganar tasa de interés, dice el dicho que si te gusta el durazno, bancate la pelusa, vas a fondos comunes de inversión, ¿sí? Donde vos ganás tasa de interés, que a diferentes niveles de riesgo vas a tener diferentes tasas de retorno y el mismo proceso de mercado va a liquidar a los que son malos y va a dejar a los que son buenos, y en caso de que se caiga un fondo, no tiene que sociabilizarse la pérdida. Una vez que vos haces eso y separaste esto que es la banca Simon, o sea, banca almacén de valor con banca de inversión. O sea que la moneda la emite cualquiera. Bueno, todavía no llegamos a ese punto. Una vez que vos haces eso... Es que estoy un adelantado. Sí, eliminás, o sea, vas a un sistema de banca libre de modo tal que los propios bancos tengan incentivos a hacer las cosas bien, porque si no lo pagan con su patrimonio, y se lanza la competencia de monedas. Desde nuestro punto de vista, a la luz de lo que ha sido la historia argentina, la moneda que va a elegir el argentino va a ser el dólar. Una vez que vos
encontrás la moneda que eligió la gente, vas a tomar los activos del Banco Central, lo vas a mapear contra los pasivos del Banco Central y ahí lo vas a convertir. Y entonces pasás a tener una economía, supongamos, dolarizada. Y ahora es la parte más interesante de todo esto. Que son las vacaciones. No. ¿No? Los ¿No hay argentinos vacaciones? tenemos en el colchón 400.000 millones de dólares. La inyección que esto podría implicar en el sistema productivo, toda esa riqueza acumulada para financiar nuevos proyectos de inversión, no solo que implicaría una tasa de interés bajísima, sino que implicaría una cantidad enorme de proyectos donde vos empezarías a notar tasas de crecimiento como nunca en la historia argentina, otra que tasas chinas. Ahora, discúlpenme. Y obviamente no tenés más inflación. Si todo este problema se resuelve dándole una pequeña puntapié en alguna parte sensible al presidente Sanleris del Banco Central. No, es eliminar el Banco Central. Y cerrar las puertas y quizás hasta ir con un bulldozer y eliminar el edificio. Esto no ha sido contemplado por ninguno. Déjamelo explicar a mí, Diego. A ver, te explico cómo es la situación. Bueno, yo le voy a explicar a la gente que ellos a veces discuten entre ellos. No es que a él le gustan los gatos y a él le gustan los perros. Es importante esta... pero digo, yo para, digamos, acompañarlo con la idea. A ver, ¿cuál es el punto? El punto central, que la inflación es una estafa. Esto, digamos, por ejemplo, suponete nosotros estamos acá en una economía que transamos en monedas de oro. ¿Sí? Ahora suponete que yo agarro, ¿sí?, y encuentro la forma de convertir el plástico en oro. E ingreso ese plástico con forma de oro, que nadie se da cuenta, y ingresa como oro. Entonces todos trabajamos como si fuera oro. ¿Qué pasa? El precio del oro cae y todos los precios expresados en unidades de oro sube. Y eso se llama inflación. Entonces hay alguien que se perjudicó y hay alguien que se benefició. ¿Quién fue el que se benefició? El que pudo falsificar. ¿Quién es el que puede falsificar de la mejor manera? El Banco Central. Es decir, eso es una estafa. El Banco Central es una estafa. Es un robo de la corporación política contra los individuos. Bueno, perdónenme porque tenemos que ir a un corte. Bueno. Les propongo, quiero seguir con esto. Les propongo a ustedes una breve interrupción, una disrupción, como dicen ahora en la economía, para volver con estos dos caballeros y además con una especie de atractivo. ¿Qué hicieron con Carlos Menem? Porque estuvieron con Carlos Menem. Quiero que me expliquen cómo es la relación de ellos con Alberto Fernández, la relación con un liberal como Guillermo Nielsen. Y si todo es tan fácil, ¿por qué el resto de la gente no ve esto? En un minuto nomás vamos a seguir con estos dos caballeros, el gato y el perro, o el perro y el gato. Perdón, no te dije Macri. En un minuto nomás. Claro. Déjame.